Me gustaría que comenzáramos leyendo un texto en la Biblia. La Biblia, el libro conocido por el mundo entero, por todas las denominaciones cristianas, evangélicas, protestantes y aún católicas. La Biblia, reconocido como el libro de autoridad de parte de Dios. Lo creemos, lo tenemos fidedigno para confiar en la guía espiritual de nuestra vida. Y me gustaría que fuéramos a la carta, digamos, del apóstol Pablo, porque nadie ha podido decir que fue Pablo, aunque todos decimos fue Pablo el que la escribió. ¿A quién fue escrita esta carta? Y el libro se llama Libro de Hebreos. El libro de Hebreos. Con esto quiero comenzar la introducción del tema de la porción bíblica que nos corresponde esta semana, la parashá Vaerá. Y aparecí, me mostré, y continúa Moisés el relato de los eventos y acontecimientos del pueblo de Israel en Egipto. Ahora, el libro de Hebreos, y quiero ser claro, enfático con esto, respetando los sentimientos, las emociones de todas las personas que nos puedan estar viendo o nos vayan a ver en el futuro. La Biblia no fue escrita para los cristianos o para lo que hoy se conoce como cristianismo. De hecho, si Pablo hubiera creído que el cristianismo existía como religión, que ya era una organización fundamentada, religiosa, establecida como existían para el tiempo de Pablo ya religiones fundadas, establecidas, organizadas, donde para ellos los consideraban religiones paganas. Pablo ya sabía que habían religiones paganas. Si Pablo supiera que el cristianismo era una religión establecida, hubiera carta del apóstol Pablo a los cristianos. Pero esta carta, aunque no sabemos el autor, está específicamente dirigida a una nación, a un pueblo llamado hebreo, no cristianos, no israelitas, no judíos, no egipcios, llamados hebreos. Es muy específico. La carta del apóstol Pedro específicamente habla de la nación de Israel por sus nombres y sus localizaciones, a las 12 tribus de Israel que están en la dispersión. Santiago mismo, el apóstol Santiago, hermano medio de Yeshua, escribe la carta o la epístola de Santiago a las 12 tribus de Israel. Los hebreos e Israel son la nación establecida por Dios. Tenemos que entender que la carta de los hebreos, la epístola de los hebreos, no fue escrita para los cristianos. La Biblia no fue escrita para los cristianos, porque realmente lo que se ha hecho es robar una identidad. Hemos robado una identidad asumiendo un Dios, asumiendo una religión, un dogma, de lo cual no entendemos y lo hemos acomodado. La religión cristiana como religión fue establecida en el año 300 y algo. Antes de eso, no se conocía como una organización oficialmente establecida. No se conocía. La iglesia cristiana, como se conoce hoy en día, comenzando por la llamada, malamente llamada, Santa Madre Iglesia Católica, y toda su descendencia, sus hijos, sus nietos y sus bisnietos y sus tataranietos, hasta el año 2022, que han salido de allí, han adquirido, han tomado como que toda la Biblia fue escrita para ellos. Y no es así. Le han dejado como regalo 5 libros a lo que llaman el pueblo de Israel o los judíos. O sea, los judíos tienen esa parte de lo que llamamos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es para los cristianos. Si Pablo hubiera entendido que esto era una realidad, siendo él el escritor de casi el 80%, por así decirlo, del Nuevo Testamento para los cristianos, hubiera sido muy enfático, pero más sin embargo, si Pablo es el autor de Hebreos, está siendo enfático. Esta carta es para
los hebreos. Y como nosotros somos considerados pueblo de Dios, tenemos que ser considerados con esta connotación de que somos hebreos. ¿Por qué? Porque hemos salido. Y quiero decirles, hablando del tema de hoy, es lo más difícil es salir de la esclavitud. Y mira lo que dice el libro de Hebreos en el capítulo 11, verso 1. La fe es la constancia. Estoy leyendo de la Reina Valera actualizada. Su versión puede cambiar un poco, pero va a decir más o menos lo mismo. Hebreos capítulo 11, verso 1. La fe es la constancia de las cosas. Es el perseverar, es el mantener la misma actitud de creer, de fe, todos los días de nuestra vida. No puede ir para atrás, no debería ir para atrás, no debería retroceder, sino que debería crecer y aumentar. Y es la comprobación de los hechos que no se ven. Y ese es el énfasis que yo quiero poner en esta hora, porque la vida religiosa y la vida de todas las personas se basa en fe. Cuando yo voy conduciendo por la calle, cuando yo voy caminando por la calle, yo tengo fe. Si voy en mi automóvil, yo tengo fe que si el semáforo está en verde, tengo el derecho de cruzar y confío de que las personas que vienen en otras vertientes de la carretera o de la calle van a detenerse obedientemente en la luz roja de ellos. Si todas las luces en todos los semáforos fueran verdes, tendríamos accidentes, pero nos movemos por fe. Cuando yo estoy en un restaurante sin siquiera conocer el cocinero, tengo la fe de que esa comida está bien cocinada, confío de que no me van a envenenar y confiadamente me la como tranquilamente. O sea, que todo lo que nosotros hacemos en la vida es de fe. En momentos puede decrecer, puede fallar, pero el propósito de Dios es que nuestra fe aumente, como lo dice el escritor de la carta a los hebreos. Hablando de la fe, dice la constancia. O sea, es el mantenernos en movimiento y la comprobación de los hechos que no se ven. Verso 2. Por ella recibieron buen testimonio los antiguos. Amén. Miren lo que dice. Por la fe comprendemos que el universo fue constituido, fue creado, fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no existía o no se veía. Y comienza desde el principio de Génesis. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio superior al de Caín. Por ella recibió testimonio de ser justo, pues Dios dio testimonio al aceptar sus ofrendas. Por medio de la fe, aunque murió, todavía hablaba. Por la fe no fue trasladado para no ver la muerte y no fue hallado porque Dios le había trasladado. Antes de ser su traslado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Verso 6. Sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él premia, galardona a todos los que lo buscan de una forma sincera, verdadera. Es una forma de corazón, de razón, de sentimiento. O sea, todo tiene que ir en armonía. Hay personas que dicen, yo creo en Dios, pero actúan como que Dios no existiera. O sea, resolvemos la vida. La vida de fe tiene que ser la vida como la vivió Abraham, como la vivió su hijo Isaac, como la vivió su hijo Jacob. Hemos visto durante todas estas semanas un estudio profundo de cómo las personas se relacionaban, al menos cuando se comienza a formar esta nación, la nación de Israel, cómo comienza a consolidar. Y los patriarcas se consolidaron, se formaron, se dieron a conocer por medio de la fe. Miren lo que dice el verso número 7. Por la fe Noé, habiendo sido advertido por revelación acerca de las cosas que aún no se habían visto, movido por temor reverente, adoración, entrega, preparó el arca para la salvación de su familia. Un arca que Dios había diseñado, le había dado el plano. Él no se salió ni a la derecha ni a la izquierda.
hizo todo conforme al diseño de Dios. Dice, por la fe, él condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Verso 8. Por la fe Abraham, cuando fue llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia y salió sin saber dónde iba, perdón. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, viviendo en tiendas con Isaac y con Jacob, los coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, a pesar que Sara misma era estéril, él recibió fuerzas para engendrar un hijo cuando había ya pasado la edad, porque consideró que el que lo había prometido era fiel. Y por tanto, de uno solo, y estando este muerto, en cuanto a estas cosas, nacieron hijos como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a su fe murieron todos estos sin haber recibido el cumplimiento de las promesas. Más bien las miraron de lejos y las saludaron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. A los que así hablan, claramente dan a entender que buscan otra patria. Pues si de veras se acordaran de la tierra de donde salieron, tendrían oportunidad de regresar. Pero ellos anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos, porque les ha prometido una ciudad. Verso 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su hijo único, de quien se había dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Él consideraba que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos. De allí que, hablando figurativamente, lo volvió a recibir. Por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú respecto al porvenir. Por la fe Jacob, cuando moría, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre la cabeza de su bastón. Por la fe José, llegando a sus días, se acordó del éxodo de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus restos. Verso 23, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y porque no temieron el mandamiento del rey. Por la fe Moisés, cuando llegó a ser grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón y prefirió más bien recibir maltrato junto con el pueblo de Dios que gozar por un tiempo de los placeres del pecado. Consideró el oprobio por Yeshua, Mesías, como riquezas superiores a los tesoros de los egipcios, porque fijaba la mirada en el galardón. Verso 27. Por la fe abandonó Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo como quien ve al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. Con este término, por la fe pasaron el mar rojo por tierra seca, pero cuando lo intentaron, los egipcios fueron abnegados. Hoy quiero tocar el tema con relación a las promesas de Dios, al plan de Dios y al cumplimiento de Dios. Nosotros estamos todavía en ese proceso. El plan de Dios no se ha completado, el plan de Dios no ha terminado. Y quiero decirles algo, mis amados hermanos, en esta mañana. De acuerdo a las lecturas bíblicas que nos corresponderían para esta semana, de Éxodo capítulo 6 a Éxodo capítulo 9, desde el capítulo 6, verso 2 hasta el capítulo 9, verso 35, entendemos que en el capítulo 6, Dios, Yahweh, está hablando
con Moisés. Y si usted mira, y lo vamos a ver en un momentito, la manera en que le mira, podemos entenderlo. En el capítulo 7 vemos las manifestaciones sobrenaturales que comienzan a ocurrir como pruebas indubitables del poder de Dios. En el capítulo 8 continúan los juicios de Dios y empiezan los juicios de Dios para poder liberar a su pueblo y cumplir sus promesas y su pacto. En el capítulo 9 continúan estas plagas y continuaremos la semana entrante. Quiero leerles en el libro de Ezequiel, profeta Ezequiel, en el capítulo 28, en el verso 25, dice así: así ha dicho el Señor Yahweh, cuando yo reúna, miren lo que dice, cuando yo reúna a los de la casa de Israel de entre las naciones donde están dispersados, entonces en medio de ellos seré tratado como santo a vista de las naciones, y habitarán en su tierra, la cual le di a mi siervo Jacob. Habitarán seguros en ella, edificarán casas, plantarán viñas, habitarán seguros cuando yo haya ejecutado estos actos justicieros alrededor de ellos, en medio de todos los que los desprecian. Sabrán que yo soy Yahweh, su Dios. Esto está aconteciendo, está sucediendo desde el momento en que Yeshua HaMashiach vino única y exclusivamente por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y usted va a decir, pastor, perdóneme decirle, pero Juan capítulo 3, verso 16 dice claramente, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también quiero decirle lo que la misma escritura dice en el Evangelio de Juan, y la palabra de Dios no se puede contradecir. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Hay otras ovejas que yo tengo que alcanzar que no son de este prado. Él estaba hablando a la casa de Judá, estaba en Judea. Los judíos de ese entonces no lo recibieron porque rechazaban muchas cosas, y para poder entender esto pasarían varios estudios bíblicos o varias clases para poder entender esto. El tema de hoy lo he titulado Saliendo de la esclavitud. Literalmente, físicamente, Israel, el pueblo de Israel, los descendientes de Jacob. Jacob vivió 17 años vivo y los vivió en Egipto, murió en Egipto y lo llevaron a ser sepultado donde había sido sepultado su padre. José muere y habían pasado ciento y algo de años, 147 años más tarde de eso, y es sacado les dice, cuando ustedes sean liberados, cuando ustedes sean sacados de aquí, no me dejen aquí, llévense mis huesos y póngalos en el lugar que tienen que ponerlos. Pasan 400 años y Dios se acuerda de su pacto. Dios se acuerda de sus promesas. ¿Saben cuál es la mayor esclavitud? La esclavitud más grande que una persona puede tener, y realmente es la más difícil de salir, es la esclavitud religiosa. De hecho, el pueblo de Israel, llevando 400 años oprimidos, clamaban a Dios, buscaban a Dios, y realmente llegó al colmo el maltrato de los egipcios sobre el pueblo de Israel, que Dios intervino. ¿Por qué? Porque él quería guardar su pacto. Por eso, si nosotros pudiéramos entender Jeremías 33, clama a mí y yo te responderé. A veces lo tomamos, y desafortunadamente en el cristianismo se han tomado demasiadas promesas como para resolver el asunto diario, ¿no? Como si yo clamo a Dios, Dios me va a dar. Como si yo clamo a Dios, Él me va a manifestar. Dios dice para su pueblo Israel
si tú estuvieras y te sintieras esclavo desde cualquier parte del mundo donde clamares, yo te oiré y saldré a buscarte. Y a través de Yeshua es lo que Dios está haciendo con todos nosotros. Pero si vemos la historia del pueblo de Israel, y la vamos a ver más adelante, no habían pasado ni 8 días, ni 15 días, y ya ellos querían regresar a Egipto. La mayor esclavitud de la vida de las personas ha sido la esclavitud religiosa. Cuando nosotros ponemos fe en una religión, si usted nació, por decir así, católico, apostólico, romano, dentro de ese conocido cristianismo moderno, salir de ese catolicismo le cuesta, aunque no haya sido un practicante acérrimo, porque los practicantes, como dicen en el dicho, a rajatabla, ni salen, ¿no? Mueren así. Dicen, yo nací católico y me muero católico. No salen. Nosotros que vivimos, en el caso mío, que nací en una iglesia o en un hogar católico, apostólico romano, tuve muchos conflictos emocionales, espirituales, relacionales, para poder considerar, inclusive hasta el día de hoy, algunos hermanos lo pueden ver a uno, familiares lo pueden ver a uno, tíos, parientes, primos, como el hereje, ¿no? Aquel que abandonó la fe católica. Y aún dentro del cristianismo se sigue percibiendo cuando gentes y personas quieren conocer a Dios y Dios los está filtrando, los está sacando, es decir, salir de una denominación, a veces salir de una organización o de una denominación en particular, es decir, saltar de ser pentecostal toda la vida, pentecostal rajatabla, y meterse a una iglesia bautista. Le van a criticar. Y a veces se mudan de religión de esta manera como para sentir un poco más de libertad, porque los bautistas no impiden ponerse pantallas, aretes y pintarse el pelo y cortárselo, ponerse jeans o ropa diferente. Los pentecostales no lo permiten. Y así sucesivamente hay personas que simplemente no quieren salir de la esclavitud en la cual nacieron. Y por eso cuando Dios les da oportunidad de que escuchen su voz, no la escuchen. En el libro de Mateo capítulo 15, verso 24, Jesús, cumpliendo la promesa que el mismo profeta Ezequiel había dado, les dijo a todos los que le estaban escuchando, porque yo he venido solamente. Yo he venido únicamente a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. A este momento del evento de Moisés, hay una sola nación. Hay un solo país, si queremos decirlo de esta manera. Es uno solo. Y cuando nosotros vemos cómo Dios comienza a introducir esto, entendemos que el versículo 2 dice, y habló Dios. Y habló Dios no fue en buenos términos, porque había una gran situación de relación que si usted ve y lee el pasaje, lo entiende, la actitud que Dios trata con Moisés es totalmente diferente a la actitud que él tomó con Abraham. Aquí el tono prerrogativo, intenso, y la forma en que Dios le contesta o le responde a Moisés no es la de un padre cariñoso, amoroso, sino que le está cuestionando por qué tú no acabas de creer en mí, por qué tú no acabas de confiar en mí. Yo soy el que te salvé de morir en el río Nilo ahogado, tirado allí en el río Nilo. Yo fui el que te preservé la vida durante todos los años que viviste como hijo de la hija de Faraón. ¿Por qué me das excusas? Lo vemos en la porción de la semana pasada, como él dice, cuando Dios lo llama, yo no puedo hablar, soy tardo en el hablar, tengo dificultades, busca otro. Mas, sin embargo, si vemos la fe de Abraham y la fe de Jacob y la fe de Isaac, en el orden Abraham, Isaac y Jacob, ellos respondieron. Dios se le había manifestado a ellos de una forma, de un Shaddai, voy a estar contigo,
Pero en este momento, cuando Dios dice que le apareció a Moisés, perdón, a los antiguos, este título y aparecí proviene de la palabra hebrea y dice en el verso, y aparecía Abraham, Isaac y Jacob como el Shaddai. Ahora, aparecer viene de la raíz hebrea Raab y es una forma primitiva y es ver, hacer visible, considerar, tomar conciencia, mostrar, aparecer, darse cuenta, encontrarse. Ahora, entendemos que la Biblia dice, no hay nadie que haya visto a Dios y sobreviva. Aún Isaías, habiendo visto una visión, dijo, ahora soy hombre muerto, porque he visto al Dios del cielo y voy a morir. Lo estaba viendo en una visión. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, Dios le está haciendo simplemente un regaño a Moisés mismo diciendo, ¿por qué tú tomas la actitud que tú estás tomando? Y es la primera vez en que Dios se manifiesta con el nombre como tal. Yo soy el Dios de tus padres. Yo no soy ese Shaddai. Yo soy el Yod-Heh Vav-Heh. Aquel que va a estar contigo, que se revela contigo. Y dice, y habló. En este contexto, se está diciendo y nos da a entender que Dios reprende a Moisés por haberse quejado anteriormente. Dios le da una orden, ve con Aarón, preséntate ante Faraón, y cuando hablan con Faraón para dejar salir al pueblo 3 días y ofrecer sacrificios, que yo no creo que era el plan de Dios llevárselo solamente 3 días al desierto. ¿Qué hace Faraón? Faraón hace que las tareas de los hebreos, porque no son judíos, allí no hay judíos, allí hay hebreos, allí todos son hebreos. Allí eran todos pastores, allí eran todos agricultores. De hecho, no eran considerados personas de bien para los egipcios. Los tenían en esclavitud sometidos y le agravan la tarea, les ponen más complicada la situación. ¿Y qué hace el pueblo? Se queja y dice, ¿viniste acaso a atormentarnos más, Moisés? ¿Viniste acaso a mirar más? Pero Dios está haciendo esto porque Él quiere cumplir algo. Dios quiere guardar su promesa. Dios quiere cumplir lo que Él ha dicho, como lo quiere hacer hasta el día de hoy, después de más de 5,782 años. Dios quiere cumplir su plan y lo está haciendo contigo y lo está haciendo conmigo. ¿Por qué? Porque está trayendo a las ovejas perdidas de la casa de Israel que quieren, que deseen salir de la esclavitud. Y usted va a decir, pastor, pero yo no soy esclavo de nadie. Yo puedo tomar mis decisiones. Y yo siempre digo, ¿really? ¿Por qué nos cuesta tanto salir de una religión aunque nos han comprobado, nos han demostrado bíblicamente el plan de Dios y nos aferramos a una tradición? ¿Por qué tanta gente lucha con este pasado diciembre? ¿Por qué luchan por celebrar no, estamos celebrando lo que dijo Isaías en el capítulo número 9, que un hijo nacería y daría luz al mundo, y nosotros ahora estamos celebrando la Navidad? Yo no tengo problema en que usted la celebre, solamente tengo un problema: celébrela el día que cae. ¿Quién se atreve a poner todo lo que puso en Navidad en el tiempo en que nació Jesús verdaderamente? Y esa es la respuesta de muchos. No, es que nadie sabe el día que nació Jesús. Mentira. La Biblia nos deja saber, no el día exacto, no el día del mes exacto, pero sí el evento y el mes en que esto ocurre. Y sucedió entre la temporada de septiembre y octubre, en la celebración de la fiesta de tabernáculos. El Señor nació. Entonces, si usted quiere celebrar, celébrelo ese día. Decore su casa, haga todo lo que sea. No, yo no voy a hacer eso porque voy a ir en contra y estoy esclavizado porque el mundo me tiene esclavizado. La tradición del mundo me tiene esclavizado. No, yo voy a celebrar la Semana Santa. Voy a recordar la muerte y la resurrección de Jesucristo. Entonces ya sabemos que Jesucristo no murió un viernes,
y resucitó un domingo. Sí, sí, sí. La Biblia dice que murió el viernes porque era el día antes de reposo. Really? Eso lo dice la Biblia verdaderamente. Bueno, pongámosle que haya sido un viernes. 3 días y 3 noches. Cuéntenlas. Si Jesús murió un viernes a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, 5 de la tarde, cuente 3 días y 3 noches. ¿Dónde lo pone en la resurrección? No, 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 no. A eso no importa el día, eso no importa que haya sido viernes o que haya sido domingo, eso a mí no me interesa. A mí lo único que me interesa es lo que estoy haciendo. Estamos en esclavitud. Por eso, si preferimos vivir en esclavitud, morimos en esclavitud, y cuando Él viene a liberar a su pueblo, si usted lee bien el libro de Éxodo, muchos, y esto lo cuentan los libros de los rabinos antiguos, la Mishnah y otros escritos, dicen que muchos hebreos se quedaron en Egipto, no quisieron ir con Moisés, no quisieron salir, estaban cómodos, habían tenido posiciones o tienen posiciones de economía, de todo, no salieron. Y Dios le está dando la oportunidad, sí, a muchas personas que puedan salir, pero solamente los que escuchan su voz podrán ver el cumplimiento en los tiempos finales del Señor. Hay 4 cosas que yo quisiera que pudiéramos entender. Ustedes tienen las notas en su casa, a los que nos están participando. Yo sé que muchos nos estarán viendo y viendo de qué notas está hablando el pastor Diego Jaramillo de este momento, pero si se contacta con nosotros de alguna manera, se las haremos llegar para que las tenga. Cuando nosotros entendemos por qué murió Yeshua, por qué murió Jesús. Jesús murió, es lo que nos dicen y lo que yo muchas veces, por error, dije en muchas ocasiones. Jesús murió para quitar el pecado del mundo. Really? Si Jesús hubiera muerto para quitar el pecado del mundo, ¿por qué todavía existe el pecado en el mundo? No, 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 es que él vino a quitarme el pecado mío. Y quiero decirle, todos en el cristianismo, nadie puede decir nada que ha visto a cristianos pecar. Y pecar mala, o sea, mal. Y no estoy juzgando la vida de nadie, porque yo en cierta manera podría ser juzgado igualmente. O sea, me van a buscar la patica donde cojeo y la van a encontrar. El que busca la patica donde cojeo, la van a encontrar. Entonces, si Jesús vino a quitar el pecado de los cristianos, porque los cristianos son chismosos, envidiosos, rencorosos, sin mencionar inmoralidades. Entonces, ¿por qué lo vino a hacer? No vino a quitar el pecado del cristiano. Jesús, tenemos que entender por qué vino. ¿Para qué vino? Para darnos una identidad dentro del pueblo de Dios, injertados porque estaba prohibido que pudiéramos regresar. El plan de Dios, si leemos la Biblia completa, por eso la Biblia no es para los cristianos, la Biblia es para el pueblo de Dios, para que entienda el plan de Dios, las profecías de Dios, los cumplimientos de Dios, para reunificar a su pueblo. El mismo pueblo que él sacó de la esclavitud de Egipto es un pueblo que se ha ido al mundo y ahora está tratando de sacarlos del mundo, de todas las naciones existentes, para hacer de todos ellos un pueblo santo, una nación adquirida por precio, pagado por precio una vez más. Entonces yo quiero que entre los capítulos 6 y 7, este va a ser el centro de mi mayor enseñanza para el día de hoy, encontraremos en palabras de estos versículos, y me gustaría leérselos del capítulo 6, versos del 6 al 7. Verso del 6 al 7 dice: por eso di a los hijos de Israel, miren lo que se dice: yo soy el Eterno, que sacaré a ustedes de debajo de las cargas de Egipto, los salvaré de sus trabajos, los libertaré con brazo extendido y grandes juicios. Los tomaré para mí por pueblo y yo seré para ustedes por Dios. Veamos estos 4 elementos. Primero, los sacaré. ¿Saben? Cuando
yo me convertí al Señor en la manera en que evangélicamente me convertí al Señor, porque yo fui nacido en un lugar católico no practicante. O sea, practiqué el catolicismo hasta los 14 años. A los 14 años, siendo un joven rebelde, ya yo no obedecía a mis padres, no quería que me dijeran que tenía que ir a misa. A los 27, 28 años, yo llegué a casa un día contento, feliz, a mi matrimonio, ¿no? Y dice, encontré al Señor, como si el Señor se me hubiera perdido. O sea, no es que todo esté mal en el cristianismo, no me malinterpreten, yo no estoy condenando el cristianismo. El cristianismo fue un elemento, fue un instrumento para Dios irnos sacando de la esclavitud religiosa. Entonces, cuando yo dije, yo encontré al Señor, estaba anulando completamente la palabra del Señor, porque en el libro de Romanos claramente dice, no hay quien busque a Dios. No hay bueno ni aún uno. Todos a una se descarriaron. Y no está hablando de todo el mundo. Está hablando del pueblo que se descarrió, de las ovejas que fueron esparcidas, de las ovejas que se fueron a las naciones. Nosotros tenemos que entender la Biblia dentro del contexto de que no es para una religión cristiana que la Biblia fue escrita, sino para una nación que él formó. Dios en Abraham formó una nación, pero como lo dice el libro de Hebreos capítulo 11, Abraham no la vio esa nación. Abraham lo único que vio fue a su hijo Isaac y vio a su nieto, pero no sabía más nada. Ni siquiera Isaac pudo ver las miles de personas que salieron de Egipto. No lo pudo ver. Entonces, pero ellos caminaron, como lo dice el libro de Hebreos, en esa fe como si hubiera sido una realidad. Lo hubieran visto, lo hubieran tenido, lo hubieran palpado. Entonces, lo que Dios está diciendo es, yo los sacaré. Uno no se sale, pero clama a mí y yo te sacaré. La pregunta es, ¿por qué Dios regresó después de 400 años y no después de 50? ¿Por qué Dios regresó después de 400 años y no después de 100? Usted nunca se ha hecho estas preguntas. Porque en la medida en que la vida se hace difícil, se hace pesada, se hace agravada o se hace más complicada en mi vida, en mi forma de pensar, comienzo a entender que estoy perdido, que esto no va para ningún lado, que esto no está llegando, no está trayendo satisfacción. Entonces comenzamos a acordarnos del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por eso Dios dice en los profetas, creo que es el profeta Amós, si clamaran desde los confines de la tierra, desde allí yo te escucharé y te sacaré. Por eso no entendemos si es más fácil criticar a un creyente. Bueno, el creyente que salió del católico, le dicen anatema, le dicen hereje, le dicen malo. Ahora, el cristiano que empieza a salir del cristianismo para entender y enraizarse en esa injerción en el árbol verdadero del olivo, lo empiezan a criticar también para decirles un hereje igual, porque ya está negando la fe. ¿Y quién está negando la fe? Simplemente lo llamamos por su nombre. No estamos negando absolutamente nada de lo que Yeshua hizo, de lo que Jesús hizo. No lo estamos negando. No estamos negando el poder del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Entonces tenemos que entender que en ese vacío de religión, de esclavitud que no lleva a ningún lugar, hemos buscado a Dios, hemos deseado a Dios y Dios te ha escuchado y Dios está sacando a las ovejas perdidas de la casa de Israel para unirlas. Y como lo decía la canción que acabamos de cantar, unido con Judá, volveremos a ser un nuevo árbol en la mano de él. Y ese es el plan de Dios. Miren lo que dice en el aspecto. Cuando nosotros celebramos Pesach o celebramos la verdadera Pascua, la verdadera Pascua no es la muerte. Los verdaderos cristianos, a pesar de que podemos recordar la muerte de Jesús, no celebramos la muerte de Jesús, sino celebramos lo que eso produjo. Nosotros debemos celebrar lo que ese evento produjo en nuestras vidas. Es como, por ejemplo, si no hubiera tenido ningún significado en nuestra vida. De hecho, Yeshua no fue la primera persona crucificada.
Ya esto venía como un método de castigo que los romanos habían implementado para los ladrones, los asesinos. Ni siquiera fue eh, juzgado por las leyes judías de la manera que debería morir de la manera judía. Al ser entregado a los romanos, ellos podían hacer, de acuerdo a sus leyes, cómo ejecutar a un asesino porque estaba siendo acusado de ladrón, de asesino, de todas las cosas, y consideraban que la crucifixión era la muerte más vergonzosa. Entonces, no era la primera persona, no fue la primera persona que murió. Entonces, cuando Jesús muere y nosotros celebramos la Pascua, recordamos su muerte, no celebramos su muerte, sino recordamos su muerte en Pascua, como el Cordero de Dios, el que quita, el que vino a darnos la posición que merecíamos tener y que deberíamos tener y que debemos recuperar. Él no vino a quitarnos el pecado, sino darnos la libertad de poder obedecer los mandamientos de Dios para no seguir pecando. ¿Ven la diferencia? La diferencia es esta, mi amado. Cuando Jesús vino a nosotros, fue a libertarnos para no seguir en la esclavitud del pecado que teníamos, sino para darnos la libertad que al obedecer los mandamientos de Dios no vamos a pecar. Si Él cambia nuestra naturaleza, yo lo dije siempre y lo voy a volver a repetir el día de hoy. Yo no peco y porque peco me convierto en pecador. O sea, el pecado no me hace a mí pecador. Siendo mi naturaleza de pecador es que peco, ¿me entienden? No sé si lo comprendan. Yo no peco y me convierto en pecador, porque yo soy pecador es que peco. Ahora, si Dios me llama y me dice que Él nos va a sacar para que nosotros, como lo dice el verso, yo seré para ustedes su Dios y ustedes serán mi pueblo. Aún el apóstol Pedro decía, ustedes son una nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hemos sido sacados de esa oscuridad, de esa esclavitud, para caminar en esa libertad que antes no teníamos. No teníamos la libertad de obedecer los mandamientos de Dios. Y dice, pero es que ya no tenemos que obedecer mandamientos. ¿Quién dijo eso? Si el mismo Yeshua, nuestro Salvador, dijo, yo no he venido a quitar los mandamientos. Yo no he venido a decirles no los cumplan. Los he venido a cumplir para darles ejemplo de que como hombre se pueden cumplir. No para salvación, porque nadie puede asirse o recostarse a decir yo cumplo toda la ley, por eso Dios no me va a condenar, porque nos van a coger de la patica que cogíamos y la ley misma nos acusa. Pero cuando nosotros entramos por Yeshua, Él nos vino a sacar. Yo mismo os sacaré. Entonces, cuando nosotros celebramos la Pascua, recordamos que Él nos sacó. ¿De dónde? De la esclavitud, para darnos libertad de obedecer. Y a la obediencia nos santifica. Entonces, Dios libera a su pueblo de las labores de esclavitud, incluso antes de que el pecado mismo o la esclavitud misma nos quisiera dejar salir. Cuando yo todavía era considerado un pecador, Él me estaba con la propuesta de sacarme. Yo tengo que permitirle a Él sacarme. ¿Sabe qué ha hecho la religión cristiana? Desde el año 325. Salieron para no ser asesinados, quitarles la vida a los familiares y a las personas que no creían. Roma había establecido un imperio que todo el mundo tenía que ser controlado y dominado. Y el imperio más grande que existe hasta el día de hoy es el imperio religioso, que a todas personas esclaviza. Solamente la palabra de Dios nos hace libres. Y cuando usted comienza a liberarse, la gente le empieza a aborrecer. Aún los amigos se voltean contra usted, sus familiares se voltean contra usted, porque usted ya no piensa como ellos, ya no habla como ellos, ya no hace las cosas como ellos, ya no pone el arbolito como ellos, ya no guarda este día como ellos. Entonces ya usted empieza a ser criticado, empieza a ser perseguido. Y Yeshua dijo, bienaventurados, felices sean, cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Entonces, cuando nosotros celebramos la Pascua, Pesaj, en recordatorio de lo que Él hizo por nosotros, para nosotros, recordamos que Él nos sacó. Y es lindo recordar siempre. ¿Saben que una de las cosas que nos puede mantener firmes a nosotros es no olvidarnos nunca de dónde el Señor nos sacó? Lo segundo que nosotros podemos ver en esto
es los rescataré. No solamente los sacaré, yo los voy a rescatar. Mire lo que dice el verso. Por eso a los hijos de Israel yo el Eterno los sacaré de su carga, los salvaré. Salvar es ese rescate, es pagar un precio para que usted nunca más sea esclavo. Cuando una persona es secuestrada, en México se ve mucho, en Colombia se ve bastante, en todos los países se ve, pero hay países que el secuestro es un medio de controlar y aprovecharse, ¿no? De hecho, los países esclavizan o secuestran a sus propios ciudadanos bajo sistemas. La verdad, mis hermanos, mis amados hermanos, y esto no lo quiero decir a mal, de manera de crítica, pero no hemos sentido todos un poco de esclavitud en estos últimos 2 años. No salgas, ponte la máscara, si no la haces. Hay países, creo que es en Tailandia, donde a la gente en la calle la cogen con varas porque andan sin máscara. En cierta manera es opresión, en cierta manera. ¿Por qué no le dan a la gente la libertad? Mira, si te quieres morir, muérete tú. El que no se quiere morir se pone la máscara voluntariamente. Pero si se quiere morir o contagiar, no se la ponga, ¿no? Pero es una obligación ponérsela y todo con la excusa de decir para no contagiar a otros. Si yo no me quiero contagiar, si yo verdaderamente no me quiero contagiar, yo soy el que me tengo que cuidar. ¿Cierto que sí? Yo soy el que tengo que cuidar. A mí no me lo imponen, yo lo elegí por libertad. Ahora, las personas que han elegido decir, no lo voy a hacer, no me voy a someter, y hasta ahora Dios me ha guardado, gloria a Dios, es su libertad y lo disfruta. Pero cuando es una imposición, y el pueblo de Israel había caído en una imposición, en una obligación. Entonces dice, yo lo rescataré. Dios sacaría a su pueblo de Egipto. Esto representa el final de la subyugación. Quiero decirle, cuando Dios viene a tu vida, cuando tú abres tu corazón, Él quiere sacarte de aquello que te ata, que te esclaviza, que te limita. Y eso no quiere decir que tal vez usted no muera, o que se enferme, o que le pasen situaciones. Eso no tiene nada que ver. Lo más importante es que Dios quiere liberarte, no para que te vaya bien el resto de la vida, sino para establecerte, como lo dijo el apóstol Pedro, como una piedra viva dentro de su santuario. Nosotros, piedras vivas, venimos a ser parte del edificio de la casa de Dios. Entonces Dios tiene un propósito para nosotros. No es quitarnos los problemas, no es quitarnos las dificultades, sino separarnos para el día del establecimiento de su reino eternamente y para siempre. Lo tercero que nosotros recordamos y entendemos es los redimiré. Es esta libertad de no tener que volver atrás, de no tener que volver a estar adicto al pecado. O sea, el que robaba, habiendo sido rescatado, libertado, sacado, no vuelve a robar. Y hay personas que prefieren seguir robando. Lo han metido 30 veces a la cárcel y lo sacan de la cárcel y prefieren seguir robando y saben que van a caer en la cárcel otra vez. Cuando el Señor nos liberta es para no volverlo a hacer, salir de la idolatría. Y quiero decirle, la mayor esclavitud es la religiosa. Y el cristianismo ha creado otros dioses, otras formas de poder mantener atada a la gente para poderse quedar en denominaciones. Y Dios quiere tener una relación personal, entonces lo redimiré. Este redimir alude a un momento y un evento en que Dios parte el océano, el mar, parte nuestras vidas en dos para que nosotros crucemos libremente, para que nosotros podamos decir, he cruzado, he salido, he participado. Claro, está el bautismo, están todas estas cosas que se sobreentienden, son parte simbólica de nuestra liberación, pero ese caminar, es decir, ustedes no van a regresar atrás. Cuando aquel mar se cierra, está cerrando el acceso a la esclavitud a la cual yo fui sometido. Por eso cuando una persona entiende lo que es el bautismo, no se bautiza para ser bautista, no se bautiza para ser
miembro de una congregación religiosa porque tienen las formas de esclavizarte. Y te dan un ministerio y lo hicimos y decimos, si usted no se ha bautizado no puede tocar guitarra. Y si usted no hace esto, no diezma, no puede hacer esto. Son formas de esclavitud total para controlar las masas. Cuando nosotros entendemos el bautismo, es el inicio del caminar en una vida nueva, no regresar atrás. Y lo que falte por deshacerlo, deshacerlo. Es ese caminar de limpieza, de purificación, de redención por el desierto de la vida. Y quiero decirle, mientras tengamos vida, estamos en un desierto. Los verdaderos creyentes, no digo cristianos, los verdaderos creyentes, los verdaderos discípulos, estamos en un caminar de liberación hacia la tierra prometida. Un día va a ser literalmente, cuando Yeshua venga y establezca su reino, no sé cómo será, no sé cómo va a ser, pero él tendrá el poder para hacerlo y lo tiene para hacerlo y lo creo. Toda la tierra prometida a Israel, al pueblo de Israel, va a ser otorgada y va a ser entregada. Y usted va a decir, pastor, pero es que eso es un desierto. Esos son tierras incultivables, eso no vale nada. Es mejor las sabanas y las montañas de los Estados Unidos, o las montañas de Colombia, los valles de Colombia, o las tierras bonitas de su país original. No. Es que Dios va a hacer cosas extraordinarias. Israel tuvo la oportunidad y recuperó la península del Sinaí. Y para evitar problemas con las naciones, la entregó otra vez para atrás. Pero ¿saben qué? Que cuando venga Yeshua, todo ese territorio va a ser entregado al pueblo de Israel. Y usted es pueblo de Israel. Usted es casa de Israel. Usted es de las ovejas perdidas que han puesto la fe en Yeshua. Y Él lo ha redimido, Él lo ha libertado, Él lo ha sacado de allí y lo ha traído para que venga. Entonces, 4 cosas. Primero, los sacaré, los rescataré, los redimiré. Y en cuarto lugar, los tomaré. Ese tomar es algo que Yeshua lo hizo en Yohanan, o en el libro de Juan, en el capítulo 10. A los que están en mi mano, a los que son míos, nadie los arrebatará de mi mano. Eso es tomar. Cuando Dios nos toma, somos suyos. Y quiero decirle algo con cariño, mucho cariño. Si a Dios le toca matarlo físicamente, para que usted no se pierda, adivine qué. A Dios no le importa. Pastor, ¿usted cómo le ocurre decir una cosa de esas? Bueno, lea la carta a los Corintios. El apóstol Pablo recibe una queja de que había una persona allí que realmente no estaba portando bien. Y él dice, mi espíritu y el de ustedes se unen uno. Entréguenselo a Satanás para que así no se pierda. Y en el día de la redención no se pierda su alma. Eso no lo digo yo, no lo coja conmigo. A los que están en su mano, nada los arrebata. Ay, pastor, gracias por la luz verde que me dio. No, entonces ahora sí voy a hacer lo que me gusta. Estamos cerrando el blanco. Un hombre o mujer carnal piensa así. Un hijo espiritual no piensa así. Un hijo espiritual cada día crece en la gracia. Crece en el conocimiento. Se hace responsable cada día más de sus actos. No es cuestión de que así nací, así me quedo. No, es proponernos. Y estamos comenzando un año secular, ¿no? Y muchos hoy estarán haciendo sus ¿cómo se llama esto? Sus proposiciones. Me voy a proponer bajar 10 libras. Me voy a proponer ahorrar dinero. Me voy a proponer. Y acaba el 2022 y vamos a estar llorando porque ni aumenté 5 libras. Estoy más endeudado que antes. Las cosas no me funcionaron. O sea, estas cosas no tienen nada que ver con el aspecto del plan de Dios. Entonces,
lo más hermoso es cuando Dios dice, yo te tomo como mi pueblo, yo seré tu Dios y te voy a dar la instrucción. Yeshua dijo que él pondría su ley en nuestros corazones. Y nosotros tenemos que ser circuncidados de corazón. Usted se puede circuncidar la oreja y decir, me voy a circuncidar la oreja para demostrarle al mundo qué tanta fe yo tengo. Pero si su corazón no es el que está circuncidado, usted jamás, escúcheme bien, jamás va a poder caminar en justicia delante de Dios. En otras palabras, ser justo delante de Dios. Porque la circuncisión del corazón es primero. Lo que Dios quiere de ti, lo que Dios quiere de mí es que nosotros digamos, Señor, soy un hombre, o perdón, soy un gusano, como decía el salmista, y no hombre. Si tú no estás en mi vida, yo no sirvo para nada, no valgo nada, no soy nada. Voy a vivir, voy a tener, voy a casarme, voy a tener hijos, pero voy a morir y se acabó todo. Pero dentro del plan de Dios, Dios quiere hacer de ti una nación santa, pueblo adquirido, para que lo adores, para que lo bendigas, para que lo honres el resto de tu vida. Cuando nosotros estaremos celebrando Pesaj este año, estaremos recordando estas 4 cosas. Que Dios vino a redimirnos y por eso nos liberta en todo este capítulo. De que Él, para podernos sacar de la esclavitud, tiene que castigar al opresor. Tiene que cortar aquellas cosas que ya yo estaba acostumbrado a escuchar. Y este es el reto más grande. Tenemos todo un año. No sé si usted o su familia o amigos o conocidos que están entrando se puede dar el reto y decir, bueno, tal vez este año decido ya no poner el arbolito de Navidad. Porque creo que es una fiesta pagana. Creo que es una celebración que no es correcta. Así tenga el nombre de Jesús, así tenga todo lo contextualmente pensando que es cristiano y que le agrada a Dios. ¿Usted cree que los discípulos del Señor, usted cree que Pedro puso un arbolito de Navidad? Fíjense, ¿usted cree que los primeros discípulos por los primeros 100 años hicieron pesebres? O sea, si nosotros entendemos que ellos no lo hicieron, eran los más fieles, los más salidos de la mata, los más directos de la mata, los que estaban allí cerquitita, no lo hacían, ¿qué nos esclavizó al hacerlo? Porque lo hacemos ya por esclavitud. A mí me costó sacar la Navidad y saber que, y nos cuesta, queremos celebrar el nuevo año, celebrémoslo bíblicamente. Usted quiere gritar y celebrar y tirar pólvora, pues hágalo en el día de Nisan, en el mes de Nisan. Porque por Dios fue establecido como el primer mes del año, el mes de Nisan. Pastor, ¿cuál es el primer mes de Nisan? Entre abril y marzo. Marzo y abril, perdón. Hay que buscar la fecha que nos comienza este año. Entonces, ese día usted se levanta y va a su trabajo y va a su casa y le dice a todo el mundo, ¡feliz año nuevo! Y la gente le dice, este se enloqueció. No, es que Dios lo dijo, yo creo en Dios. Lo voy a hacer a la manera de Dios. Y si usted quiere celebrar Pesaj, ya pare de estar celebrando la Semana Santa, Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de Resurrección. Pare ya. O sea, si no salimos, no vamos a ver libertad. Quiero decirle, el pueblo de Dios tiene más que celebrar. Mucho más que celebrar. Y en libertad. Libertad económica, libertad de salud, libertad espiritual, gozo, alegría en familia. Si es de comida, le dan dos fiestas al año de 8 días cada una de ellas. Celébralas conforme las puedes celebrar. Celebraciones de regalo. Ay, que es que ya en Navidad, si yo la quito, no le van a dar regalito a mis hijos. Pues celebre Hanukkah. No se dan regalos, no se tiene que dar regalos, pero si quiere dar regalos, 1 por semana, 1 por día. 8 días de Hanukkah. Es mejor celebrar Hanukkah. Se pasa más rico. Todos los días prendemos una velita, recordamos el gran milagro de la luz y nos damos regalitos. No son necesarias todas estas cosas.
El Señor quiere libertar a su pueblo. El Señor quiere libertar tu vida. El Señor quiere libertar mi vida. Es difícil cambiar. Es que es deseoso a veces volver a Egipto. Nos sacaste a este desierto, lo van a ver en las próximas semanas. Nos sacaste a este desierto a sufrir. O sea, piensen, Aarón y Moisés hablaron con el faraón. Inmediatamente el faraón dio un edicto y dice, acrecéntenles la labor. Antes les traían la paja para los ladrillos, ahora que ellos corten la paja. ¿Y saben qué? Que hasta aquí hay un milagro más maravilloso. Ellos tenían que cumplir una cuota de ladrillos y les proveían todo lo que necesitaban. Solamente estaban trabajando en tierras pantanosas. Mas, sin embargo, el faraón dice, si no cumplen la cuota, los matamos. Había una cuota. ¿Saben que el poder de Dios es tan chévere, tan maravilloso, que aun cuando cayó la opresión, ellos seguían dando la cuota? Ese es el poder de Dios. Cuando uno dice, wow, ¿cómo me rinde esto? Cuando una persona es verdaderamente fiel a Dios, ganando el mismo salario, dice, es impresionante cómo ganando lo mismo ahora me rinde más. Bueno, son los milagros de Dios. Estaba leyendo algo muy lindo en esta mañana y me llamó la atención y quisiera leérselo. En esta semana es el comienzo de las plagas de la esclavitud en Egipto. Y mire lo que dice, yo soy tu Elohim. Y ahí es donde tenemos que partir. Él es mi Elohim. El único que tengo. El único que sé que es real, que es verdadero. Los sacaré de su trabajo forzado en Egipto y los liberaré de la esclavitud de ellos. En el Midrash, un libro que pocos los cristianos frecuentan o no conocen en absoluto, se comenta que una de las características del trabajo forzado era que los egipcios obligaban a los hijos de Israel a construir en zonas pantanosas y no aptas para edificaciones que deberían erigir. Estos proyectos sucumbían. Esto era hecho adrede para lograr someter psicológicamente todavía más a los esclavos. La ley judía prohíbe obligar a un empleado a hacer un trabajo innecesario solo para mantenerlo ocupado, ya que no hay mayor frustración que la de sentir que lo que uno hace no tiene sentido, que nuestro esfuerzo no llega a ningún lugar. Muchas veces nos ocurre que terminamos el día con la sensación de que estuvimos súper ocupados, pero no logramos nada, corriendo de un lado a otro, pero sin ver frutos. No hay nada más frustrante. Nuestra misión como pueblo de Dios es salir de nuestro Egipto personal, imbuyendo el sentido de cada día, cada hora y cada minuto en nuestras vidas. Si nos aseguramos de hacer un favor al prójimo a diario, de pensar unos minutos en nuestro Creador diariamente, de usar nuestro trabajo, nuestro talento, nuestros recursos para el bien de los demás, entonces sentiremos que vale la pena el esfuerzo y toda nuestra vida cobrará sentido. Solamente podemos vivir así cuando somos libres. Yeshua dijo, no devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición. El que te dé en la mejilla, ponle la otra. Y usted va a decir, no, yo no le haría un favor porque es que ves, ¿cómo volverle a hacer favor a la persona? Bueno, a lo mejor eso es lo que Dios quiere que tú hagas para que él salga de ese Egipto. Y tú puedes ser el testimonio. Es la mejor manera de evangelizar al mundo perdido. Nuestra actitud de la que ha venido transformando y cambiando cada día más. Espero que estas palabras hayan sido de bendición a su vida, que lo motive a celebrar, a gozarse. El Señor nos sacó, el Señor nos libera,
El Señor nos redime y Él nos tiene en su mano poderosa. Que Dios les bendiga ricamente en este día y tengan un día y una semana y un año lleno de ricas bendiciones. Shalom a todos. Bendiciones.